Un cordial saludo a todos los seguidores de este canal. Sean bienvenidos a este programa. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Vamos ya por el capítulo 13 y vamos finalizando ya el Evangelio de Marcos, como también vamos finalizando el ciclo litúrgico que corresponde al ciclo B, y a partir del 1 de diciembre del 2024 estaremos empezando a estudiar al evangelista San Lucas, que corresponde al ciclo C. Antes de empezar, les invito a que nos pongamos en actitud de oración y le pidamos al Señor que nos regale de su Santo Espíritu. Le animo a que cierre sus ojos, a que levante las manos si es que las circunstancias lo ameritan. Y pidámosle, dígale conmigo: Señor, Creador nuestro, Dios único y redentor del hombre empedernido en el pecado, regálanos de tu Espíritu Santo y permite que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro interior de las Sagradas Escrituras. Permite que tu Espíritu Santo nos regale la sabiduría, el entendimiento, la paz. Que tu Espíritu Santo vaya cuestionando nuestra manera de vivir. Que tu Espíritu Santo vaya comparando lo que leemos con la vida que llevamos. Ven, Espíritu Santo de Dios, entra en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo de Dios, entra en mi corazón. Háblame, Señor, desde mi corazón. Háblame con tu palabra. Háblame a través de tu evangelista Marcos. Santo Espíritu de Dios, te alabamos. Eres santo. Eres el que procede del Padre y del Hijo. Eres que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria. Santo Espíritu de Dios, tú nos hablas a través de los profetas. Tú nos hablas a través de tu palabra. Tú nos hablas a través de cada hombre y mujer que anuncia tu palabra. Bendito seas, Espíritu de Dios. Santo eres. Santo, santo eres, Espíritu. Espíritu divino. Bendito seas. A ti, Madre de bondad, también te pedimos que nos acompañes y que intercedas por nosotros y que nos permitas ser verdaderos discípulos, que nosotros podamos ser verdaderos discípulos de Jesús, que podamos ser verdaderos testimonios del amor de Dios en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos con el texto de Marcos. Vamos por el capítulo 13 y con el favor de Dios, pues, esperamos concluir en un solo programa. Marcos capítulo 13. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús le respondió: ¿Ves estas grandiosas construcciones? No quedará de ellas piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después, Jesús se sentó en el Cerro de los Olivos, frente al templo. Entonces, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas llegarán a su fin. Y Jesús empezó a hablarles: Fíjense bien, que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi lugar y dirán: Yo soy el que esperaban, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no es el fin. Una nación luchará contra la otra y pueblo contra pueblo. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. En esto reconocerán los primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser entregados a los tribunales judíos.
Ustedes serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos. Porque es necesario que la buena nueva se proclame por todo el mundo, siendo esto el comienzo de todo. Por tanto, cuando los lleven y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino que digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y les darán muerte. Y ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Cuando vean al ídolo opresor instalado en el lugar donde no debe de estar, el que lea que entienda bien. Entonces, que los que estén en Judea huyan a los cerros. Si estás en la parte superior de la casa, no bajes a recoger tus cosas. Si estás en el campo, no vuelvas a buscar tus ropas. Pobres de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno. Porque en aquellos días habrá una angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar esos días en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguien les dice, mira, el Cristo está aquí o allá, no le crean, ya que aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios con el fin de engañar aún a los elegidos si esto fuera posible. Ustedes pues estén preparados. De antemano se lo he advertido todo. Ahora bien, pasando a esos otros días después de esa angustia, el sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá, y verán al Hijo del Hombre viniendo en medio de las nubes con mucho poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan este ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y le brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todo esto, comprendan que ya está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Ahora, en cuanto se refiere a ese día o a esta hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén preparados y vigilando, ya que no saben cuál será el momento. Cuando un hombre sale fuera, cuando un hombre sale al extranjero, deja su casa al cuidado de sus sirvientes, cada cual con su oficio. Al portero le manda estar despierto. Lo mismo ustedes, estén despiertos, ya que no saben cuándo regresará el dueño de casa. Puede ser al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo, o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Estén despiertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Como vemos, este pasaje nos va anunciando ya la destrucción del templo de Jerusalén. Y ustedes pueden ver acá en la lámina, nos va mostrando, el texto de Marcos nos dice que Jesús salió del templo y uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Versículo 1 y 2 del capítulo 13 de Marcos. Para poder conocer un poco más sobre la construcción del templo de Jerusalén, les invito a que revisemos el primer libro de en el capítulo 6. Todo el capítulo 6 de este libro de Reyes nos da una idea de cómo fue construido el templo. El libro de Reyes nos dice: 480 años después de la salida de Egipto, el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén con las siguientes medidas. Estas medidas las dio el mismo Dios Padre Salomón. Y le dijo: construirás un templo que tendrá 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Pondrás también piedras labradas, pero hay que tomar en cuenta que en las piedras no se labraban en el lugar mismo donde se levantaba el templo, esto con la intención de evitar cualquier acto de impureza debido al ruido que provocaba la labrada de la piedra. Por tal motivo, las piedras fueron labradas en las mismas canteras y luego trasladadas hasta Jerusalén, donde se levantaba el templo. Dios también le dijo: pondrás 2 querubines. Las puertas del templo, así como el piso, fueron hechos de madera de ciprés. Las paredes del templo y el altar fueron recubiertos de oro fino. Ahora, si nos ponemos en la parte externa del templo, vamos a poder ver todo el tallado hermoso que tenían estas inmensas planchas de piedra. Pero por la parte interior del templo nos dice que estaba recubierto de madera y recibió un baño de oro fino. Entonces desde ahí ya nos hacemos la idea. Un hermoso templo, tanto por la parte externa, porque habían tallado en la piedra, y en la parte interior seguramente era mucho más hermoso, porque era todo recubierto de madera y dado un baño de oro muy fino. En el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, todo era bañado en oro fino, tanto en la parte interna como en la parte externa. Ahora, en el reinado de Joaquín, el templo de Jerusalén fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero luego fue reconstruido por el sacerdote Nehemías y Esdras y algunos israelitas. Así lo podemos comprobar en los libros de Esdras, capítulo 6, específicamente en los versículos del 3 al 22, como también en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículos del 17 al 18. Tiene un sentido muy especial. Tiene un sentido muy especial de que Dios permita que su santo templo, donde reposa su presencia, donde se encuentra el arca de la alianza, sea destruido. ¿Por qué tiene un sentido muy especial? Porque si bien es cierto, Dios permite que el templo sea atacado por el rey Nabucodonosor, y el rey Nabucodonosor con todo su ejército destruye el templo, pero como consecuencia del pecado del pueblo judío hacia Dios. Si el pueblo judío no hubiese pecado contra Dios, Dios no hubiese permitido la destrucción de su templo. Ni tampoco el pueblo judío, o en esa época era el pueblo israelita, hubiese tenido que ser deportado hasta Babilonia. Esto tiene que ver mucho con nosotros hoy en día. Fijémonos en la realidad, cómo vivimos. Fijémonos cómo vive nuestra juventud, cómo viven nuestros ancianos, cómo vivimos nosotros como personas adultas, ofendiendo a Dios,
y Dios consumiendo su ira sobre el cuerpo y la sangre de Cristo que se ofrece en cada Eucaristía. Eso es lo que aplaca la ira de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vemos también, por otro lado, que el sentido de la destrucción del templo tiene una expectativa mucho mayor, ciertamente para los judíos o para el pueblo israelita, es sinónimo de dolor, porque le arrancaron sus entrañas, le arrancaron la fe que nacía en lo más hermoso que tenía Jerusalén. Pero esto tiene que ver con algo especial, que cuando el templo de Jerusalén se destruye, no es porque Dios quiere demostrar que ha sido un Dios únicamente de un determinado pueblo, sino antes bien, con la destrucción nos quiere decir que Dios es un Dios de la humanidad entera, que es un Dios misericordioso, un Dios que se quita un Dios que se quita el velo ante la humanidad para que sean israelitas, sean romanos, sean babilonios, sean egipcios, lo puedan conocer y lo puedan adorar. Es una antesala a lo que será la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, y sobre todo al rasgo del velo que se da en el templo de Jerusalén ya en el año 33, fecha en la que muere Jesús. Un segundo aspecto de este pasaje, vemos que Jesús se sentó en el Cerro de los Olivos. Y pareciera que Jesús empieza a descansar, como que Jesús da la impresión, como que Jesús está cansado y quiere descansar un poco. Al contrario, cuando Jesús se sienta en el Cerro de los Olivos, hace un gesto muy especial. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entraba triunfantemente, llegó al huerto de los olivos? Ahí subió en un burro y avanzó hasta Jerusalén. Si volvemos a retomar esa imagen de Jesús llegando al Cerro de los Olivos, ya nos mostraba la profecía de Zacarías que en ese momento en que Jesús llega al Cerro de los Olivos, se divide el monte en norte y sur. Pero eso tiene que ver mucho con nosotros, porque en ese momento es Jesús llegando hasta el Cerro de los Olivos y como el que da la cátedra, como el maestro que enseña a sus discípulos, toma asiento, no en el sentido de descansar, sino en el sentido de contemplar a Jerusalén y contemplar a la humanidad entera que habita en Jerusalén con sus pecados del día a día. Los apóstoles, seguramente los apóstoles no entendieron ese gesto de Jesús, pero es un gesto muy hermoso, en el que a usted y a mí nos invita a que contemplemos la realidad del día a día, a que contemplemos la realidad de nuestra fe y a que pidamos perdón por los pecados que comete la humanidad entera. Y ante la pregunta de estos 4 apóstoles, como son Pedro, Santiago, Juan y Andrés, Jesús no les da la respuesta que ellos necesitaban saber. Al contrario, les da lo que necesitan reflexionar. Les da una nueva parábola para que reflexionen. Muchas veces pasa eso con nosotros, que estamos atravesando una realidad difícil y le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué a mí esta enfermedad? Señor, ¿por qué a mí esta tentación? Señor, ¿por qué a mí esta quiebra económica? Y Dios no nos da una solución, una respuesta a esa solución. Al contrario, siempre nos va a poner otro ejemplo para que reflexionemos lo que está realmente pasando y para que reflexionemos y tomemos en cuenta lo que es primordial. Acá Jesús, con esta parábola, con este nuevo mensaje que les da a los apóstoles, les quiere abrir el entendimiento
para que no se queden solamente con esa imagen de que va a ser destruido el templo de Jerusalén, sino qué más va a pasar a futuro, qué va a venir a futuro. Y luego el mismo Jesús ya nos da una antesala y dice, verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria. A eso nos invita Jesús, a que mientras usted vive su crisis económica, su crisis espiritual, tal vez está atravesando la destrucción de su hogar, el Señor le invita a ver lo más hermoso, la segunda venida de Jesús. Pero para alcanzar la segunda venida de Jesús, nos hace una referencia y nos dice, reflexionen en lo que tienen que vivir el día al día. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 41, nos va a decir que Jesús miró la ciudad y lloró. Una imagen que debería conmovernos a nosotros de ver cómo Jesús llega, se sienta en el huerto de los olivos y desde esa altura contempla toda la ciudad y llora, dirá Lucas. El profeta Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 4, nos describe que Dios llama a su santo y le da la orden de destruir todo Jerusalén. Pero le dice, marcarás con una señal o marcarás con una cruz a los que gimen y lloran por los pecados que se cometen en la ciudad, y solo a ellos no darás muerte. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, en el capítulo 2, versículos del 6 al 8, nos recuerda que Lot, sobrino de Abraham, se afligía profundamente por los pecados que cometía Sodoma y Gomorra. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Esto qué nos dice a cada uno de nosotros? Hoy en día, ¿cómo vivimos nuestra realidad espiritual, queridos hermanos? Hoy en día, ¿cómo vive la sociedad? ¿Cómo vive nuestra juventud? ¿Cómo vive nuestra niñez? Sumergida en pecados. Y nosotros contemplamos y muchas veces nos alegramos porque detuvieron a un ladrón, a un sicario, porque detuvieron de pronto a un político en actos de corrupción. Y nos alegramos y decimos, muy bien, está en el lugar que le corresponde, como es la cárcel. Jesús no hace eso. Jesús mira la ciudad, contempla, ora por los pecados que se cometen e intercede a Dios por la conversión de la humanidad entera. Eso nos deja como enseñanza a nosotros este pasaje, en el que nosotros también nos condolamos de los pecados que se cometen en nuestra familia, por los pecados que nosotros mismos cometemos, por los pecados que comete nuestra sociedad, y que le pidamos a Dios perdón por esos pecados. Al comienzo puede ser duro, en el que no nos mueva para nada el cometimiento de un pecado por una tercera persona. Pero si le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de condolernos e interceder por ellos, el Señor mismo nos concederá esa gracia. Un tercer punto de este pasaje. Jesús retoma ahora la destrucción del templo de Jerusalén. Mateo, en el capítulo 24, versículo 36, nos va a decir, en cuanto se refiere a ese día y hora, no lo sabe nadie. Y el mismo Evangelio de Marcos nos va a decir que no conoce nadie el día ni la hora en que se va a destruir el templo, sino que solamente lo conoce Dios Padre. Y el mismo Jesús nos dice el versículo 32 del capítulo 13 de Marcos. Jesús fue crucificado en el año 33, donde entrega su vida, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Han pasado otros 33 años después de la ascensión de Jesús al cielo, y el pueblo judío se levanta en rebelión contra el imperio romano. Esta rebelión tiene una duración de 3 años, pero en el año 70
En el año 70, el pueblo, el ejército romano ataca con todo su batallón y con todas sus fuerzas y con todas sus armas y gana la batalla a los judíos. Los judíos han perdido y nuevamente el templo de Jerusalén, que ya fue reconstruido en la época de Esdras y Nehemías, ahora sufre una nueva destrucción. ¿Y por qué? Porque el pueblo nuevamente se rebeló. Y Jesús ya había dado esta profecía posiblemente en el año 32 o año 33, minutos u horas antes de su pasión, muerte y resurrección. De toda esta hermosa construcción que tenían como emblema los ciudadanos judíos, hoy en la actualidad, solamente queda el muro de los lamentos. Hagámonos la pregunta nuevamente. ¿Qué tiene que ver estos hechos de la destrucción del templo con la vida del cristiano? Pues fíjese que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Escuche esto. Somos templo del Espíritu Santo. Pero si nosotros llevamos a la realidad su templo, su corazón, el lugar donde usted recibió un día al Espíritu Santo y con el Espíritu la presencia del Padre y del Hijo, ese templo también se destruye con nuestro pecado. Ese templo también se destruye con nuestra maldad, con nuestros pensamientos impuros, con nuestra sed de lujuria. Segundo aspecto. ¿Qué tiene que ver la destrucción del templo de Jerusalén? La destrucción del templo de Jerusalén nos invita a vivir preparados mediante la práctica de los sacramentos. Ahí es donde Jesús retoma nuevamente esta imagen, esta enseñanza que les da a los apóstoles. Ante la pregunta de los apóstoles que le decían, Señor, dinos cuándo sucederá, Jesús no les da la fecha de cuándo va a ser, sino que les da otra enseñanza, otra enseñanza. Y a nosotros también hoy nos da una nueva enseñanza. Cómo vivir preparados cuando llegue esa tentación que quiere acabar con nuestro templo que es nuestra vida en la que habita Dios. Y tenemos la respuesta. Practicar constantemente los sacramentos de la confesión y de la Eucaristía. O si usted no ha llevado su vida matrimonial de estado civil al sacramento del matrimonio, es el momento. Anímese. Si usted no ha recibido el bautismo en la Santa Iglesia Católica, anímese. Si usted no ha bautizado a sus hijos, anímese a bautizar a sus hijos. La destrucción del templo de Jerusalén también nos ayuda a resistir las tentaciones y sobre todo nos ayuda a que estemos preparados, escuche esto, a que estemos preparados para tener un encuentro personal con Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un encuentro personal con Dios? Dios quiera que fuéramos todos, pero para tener ese encuentro debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? No solamente con las oraciones. Sí, es muy bien, está bien, pero tenemos que frecuentar, tenemos que vivir los sacramentos. En el sacramento de la confesión, en el sacramento de la Eucaristía, es donde nos limpiamos y quedamos aptos, quedamos dignos para recibir a Dios. Y esa presencia de Dios es un encuentro con Él. Un segundo aspecto de este capítulo 13 de Marcos viene cuando Jesús le dice a los apóstoles, ustedes preocúpense de sí mismos. Antes de eso Jesús les había descrito cómo van a tener que sufrir, cómo va a haber temblores, terremotos, hambre, va a haber sufrimiento. Y ahora Jesús como que trata de evitar esa enseñanza o esa profecía que les da y les dice, ustedes preocúpense de sí mismos, muchachos.
pero tiene lógica porque eso nos invita a estar preparados ante los hechos del diario vivir. Lo que les decía, Pedro, Santiago, Juan y todos los 12 apóstoles necesitaban preocuparse por ellos mismos, para tener la certeza de que siguen a Dios, para tener firmeza en su fe, para tener firmeza en el amor a Cristo y al Evangelio. Porque si se les acababa el amor a Cristo y al Evangelio, ¿qué podían salir a anunciar? ¿Con qué ganas? ¿Con qué aliento? Y eso nos invita a nosotros también a estar preparados ante los hechos sociales de nuestro diario vivir. Y desde ahí, desde esa realidad que vive el país, que vive nuestra familia, e incluso que vivimos cada uno de nosotros, desde ahí, con el auxilio del Espíritu Santo, salir a anunciar el Evangelio. También nos dirá, no descuidar la fe, la oración y los testimonios de vida con Dios. Una persona que se ha dejado atormentar por la realidad de la vida, una persona que solamente vive lamentándose por los hechos delictivos que se cometen en el país, ¿cómo puede salir a hacer fuerza para otras personas? ¿Cómo puede salir a anunciar el Evangelio con valentía? Por eso Jesús dice, preocúpense ustedes mismos, preocúpense de que ustedes no pierdan la fe. Preocúpense de que ustedes sean firmes en la enseñanza de Jesús. Esto también nos anima a que no descuidemos la participación activa en los sacramentos. Una cosa es que usted diga, yo voy a misa, pero no comulgo. Ahí usted está viviendo, digamos, una participación pasiva del sacramento de la Eucaristía. Pero si usted se acerca al sacramento de la confesión, ya es una parte activa. Si usted va a la Eucaristía y comulga el cuerpo y la sangre de Cristo, ya es un cristiano activo. También nos invita a mantenernos en gracia de Dios. Lógico. Si usted está en gracia de Dios, se cumplirá lo que Jesús mismo nos dijo. No se preocupen por lo que han de hablar, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Pero si usted y yo no estamos preparados, si usted y yo no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, si usted y yo perdemos la gracia de Dios, el Espíritu Santo no va a actuar en nosotros porque no estamos en gracia. Jesús también les dice, preocúpense de ustedes mismos porque cada discípulo tendrá sus luchas propias, tendrá sus... Quinto aspecto, Jesús le dice, no se preocupe por lo que van a decir. Ante todas estas tribulaciones que van a vivir el pueblo israelita, Jesús también se dirige específicamente a los apóstoles y les dice, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo hablará por ustedes. Que no nos tomemos a pecho entonces, querido hermano, que cuando usted tenga que predicar la palabra de Dios, diga, bueno, ya me pegué una lectura del Evangelio que voy a predicar y hasta ahí llego porque el Espíritu Santo actuará en mí. No. La predicación demanda de vivir la lección divina. La predicación demanda de mucha preparación. Y ahí es como el Espíritu Santo de Dios le inspira a uno para que pueda retomar partes de un texto y partes de otro texto. Lo que hace Pablo cuando sale a evangelizar. Él evangeliza, él habla con la palabra de Dios. Él muestra a Cristo con su testimonio. También nos dirá, no se preocupen por lo que van a decir, porque hay que tomar en cuenta que nuestra lucha corporal y nuestra lucha espiritual es donde tenemos que dar testimonio de Dios. Si usted dice que Dios lo puede todo, pero en un momento de enfermedad
a usted se le olvidó esas palabras, ¿de qué testimonio está hablando? ¿De qué poder de Dios está hablando? Si usted es capaz de consolar a una persona en algún lugar y darle ánimo porque Dios lo acompaña, pero cuando usted enfrenta una crisis espiritual y se derrumba y no hay poder humano ni angelical que lo levante, ¿de qué testimonio estamos hablando? ¿De que Dios acompaña al desvalido? Jesús nos dice, no se preocupen por lo que van a decir. Y debemos dejar actuar al Espíritu Santo en medio de nuestras luchas. En esas luchas que nosotros vivimos día a día, en esas tentaciones que nosotros vivimos día a día, dejémosle actuar al Espíritu Santo de Dios para que podamos salir triunfantes por la gracia de Dios frente a una tentación o a un pecado. Y sobre todo, Jesús nos dirá, no se preocupen por lo que van a decir, porque vivir unidos a Cristo para que el Espíritu Santo pueda actuar es lo mejor. Si usted y yo no vivimos unidos a Cristo, el Espíritu Santo no puede actuar. Como cuando usted se pelea con un ser querido. ¿Cómo puede haber diálogos si están enojados? Lo mismo usted y yo. Si no comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo puede entrar el Espíritu Santo y hacer de nuestro corazón un templo y que en el momento oportuno Él nos inspire a hablar? Sexto aspecto. El texto de Marcos nos dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. Hay que tomar en cuenta que el pueblo judío vivía una fe aferrada a la ley de Moisés. Y aquel hombre o mujer que vaya a profesar contra las enseñanzas que había dejado Moisés era reo de muerte. Por eso Jesús anticipa a sus apóstoles que el que proclame la fe de Cristo, este hombre, esta mujer, va a ser expuesto a la crítica y a la persecución de la sociedad. Y no solamente a la crítica de la sociedad, sino a la crítica de la familia y a la crítica de la comunidad. Y así es como se cumple la profecía de Miqueas. En el capítulo 7, versículo 6, Dios, hablando a través del profeta Miqueas, dirá, porque sus propios enemigos son su propia familia. ¿Le ha pasado a usted que de pronto una familia puede estar dividida por el proceso de fe? Porque usted conserva la enseñanza apostólica que Dios sembró en los apóstoles y que ellos nos han heredado a nosotros, y que de pronto alguien de su familia profesa o pertenece a una secta y desde ahí le va a decir que está usted equivocado, y ahí sí o no que se forman inconvenientes, que se forman persecuciones. ¿Por qué? Porque a decir de los hermanos que están equivocados, nosotros no profesamos la fe que ellos supuestamente les lleva a la salvación. Vuelvo acá. Jesús nos ha enseñado su doctrina, es decir, su enseñanza, su formación. Ha enseñado a los 12 apóstoles. Y lo dicen las Sagradas Escrituras. Los apóstoles son la base donde se sostiene la iglesia de Dios. Jesús, hablándonos a través del evangelista Mateo, en el capítulo 10, versículos del 32 al 36, nos va a decir, no vine a traer la paz a la tierra, sino la espada. Es decir, la violencia, la división. Y no porque a Jesús le guste la violencia, sino porque para seguir a Jesús, el pueblo judío tenía que realmente mostrar su oposición a la enseñanza y a las prácticas de los sacerdotes de aquella época para mostrar una nueva doctrina de Jesús, para mostrar la verdadera doctrina de Jesús, para empezar a mostrar y a vivir la verdadera religión que nos lleva a Dios por medio de la persona de Jesús. Malaquías, en el capítulo 3, versículo 24, nos dirá, les voy a enviar al profeta Elías,
Él reconciliará a los padres con los hijos. Y esta profecía de Malaquías, unida al texto de Mateo capítulo 11, versículo 14, nos hace comprender que Juan el Bautista es el Elías que había de venir para reconciliar a los padres con los hijos. Y así es como Juan el Bautista prepara un camino en el que Jesús entra y se encuentra ya con unos padres que han hecho las paces. Eso también tiene que ver con nosotros, en que si nosotros seguimos, vivimos, estudiamos, practicamos la verdadera y única doctrina que enseñó Jesús a sus apóstoles, nosotros también deberíamos concluir en esta profecía de Malaquías, reconciliándonos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, divididos a causa de equivocadas doctrinas que ellos persiguen. Séptimo aspecto del capítulo 13. Jesús dirá: tengan cuidado con el ídolo opresor. Y ante la revelación judía, los romanos pues atacaron con todo su ejército. Habíamos dicho que en el año 66 hasta el 70 se inicia la revolución judía, la rebelión judía en contra del Imperio Romano. Y acá viene esta imagen del ídolo opresor. Los romanos reúne todo su batallón, sale con todo a atacar al pueblo israelita, pero cada pelotón lleva un banderín portando la imagen de los ídolos que tenían el pueblo romano. Y entre uno de esos ídolos está el ídolo de la inmoralidad sexual. Daniel capítulo 11, versículo 31, y el texto del Apocalipsis capítulo 2, versículos 20, nos habla de que la inmoralidad sexual y de la profanación del santuario de la fortaleza. Mire, la inmoralidad sexual es uno de los ídolos que más nos va atacando, no solamente a la gente de nuestra época, sino ha atacado a la humanidad entera de todos los siglos. Es doloroso saber cómo algunas iglesias de Europa se han cerrado por falta de feligreses, por falta de sacerdotes. En una sola palabra, se han cerrado las iglesias en Europa por falta de fe y de una fe viva. Y ahora esas iglesias están siendo usadas como discotecas y como parques de diversión. Y ahí es donde Jesús a nosotros también nos dice: fíjense bien, tengan cuidado de que el ídolo opresor no vaya a entrar o a ocupar el lugar que no le corresponde. ¿Cuál es el lugar que no le corresponde a ocupar al ídolo opresor? La sexualidad. Entre los demás pecados, la sexualidad. Sería doloroso de que tengamos que vivir, y no es de ocultar, que tengamos que vivir, es muy doloroso la realidad que muchos sacerdotes viven en sus parroquias. Niños violados, homosexualidad. Pero, hermanos, es que eso es consecuencia de nuestra falta de oración por los sacerdotes. Es que eso es también consecuencia de nosotros, tanto hombres como mujeres, en nuestra forma de vestir y en nuestra manera de acercarnos y relacionarnos con los sacerdotes de nuestra parroquia. Por eso les invito a que seamos conscientes y a que seamos respetuosos, conscientes en la manera de hablar, conscientes en nuestra manera exhibicionista de vestirnos, pero también respetuosos en la manera de conversar y de relacionarnos con nuestros sacerdotes. No nos dejemos atacar por ese deseo de la sexualidad, que no se nos meta en las iglesias ese deseo de la sexualidad. Pidámosle a Dios que destruya ese pecado.
y que ese pecado no vaya a enraizar en nuestras parroquias, en nuestros templos. Octavo aspecto del capítulo 13. Jesús les anticipa a los apóstoles y les dice, habrá falsos mesías y falsos profetas. Algunos grupos protestantes y sectas que profesan diferentes religiones dicen tener la verdad y prometen llevarnos a la salvación. Pero yo me atrevo a decir, una cosa es estar en la presencia de Dios y otra cosa es estar sumergido en Dios. Mire, podemos estar en la presencia de Dios como nos ofrecen algunas sectas protestantes. Dice, muy bien, les llevó a la presencia de Dios. Pero cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, ¿a qué llegamos? Para ser juzgados por nuestros actos que hemos llevado acá en la tierra. Pero es algo muy diferente vivir sumergido en Dios. Y ahí vale retomar el ejemplo de nuestros santos de la Iglesia Católica. Personas que realmente han vivido sumergidos en la presencia de Dios. Han vivido sumergidos en el mismo Dios. Y estar sumergido en el mismo Dios les ayuda para alcanzar la salvación. Jesús nos dice, tengan cuidado de los falsos mesías y falsos profetas. ¿Formamos un mismo cuerpo con Cristo? Sí, pero ¿cuándo? Cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Si el médico a usted le receta una cierta medicina, usted no puede decir que tiene esos componentes medicinales en su cuerpo mientras no haya consumido, mientras no haya ingerido la medicina. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. Usted puede llamarse cristiano, pero si no se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo, usted puede ser que no sea cristiano. Puede ser que, es más, el mismo Pablo nos dirá, de nada nos servirá que sean circuncidados si no viven realmente como Cristo vivió y como Cristo nos enseña. Y esto, abarcando acá lo que nos dice esta alerta de Jesús, que vendrán falsos mesías y falsos profetas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando un falso profeta habla cosas que Jesús no enseñó, o cuando ciertas cosas que Jesús enseñó las acoge y otras, como no le conviene, no las acoge. Y entre ellas nos prohíben o ponen un obstáculo y ponen en duda de que Jesús está presente en el pan y en el vino. Pero si nosotros creemos la verdadera doctrina que Jesús enseñó a los apóstoles, vamos siguiendo la enseñanza de los apóstoles, nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Jesús, estamos siendo sumergidos en el mismo Dios. Y podríamos decir, puede ser que sí alcancemos la salvación. También esta alerta de Jesús nos anima para que evitemos caer en el pecado y vivamos alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos también aseguran precisar el fin del mundo. Y el mismo Jesús va a decir, muchachos, nadie lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo capítulo 24, versículo 36. Y la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículos del 9 al 11 nos dice, el rebelde enviado por Satanás hará milagros, prodigios y señales al servicio de la mentira. Pregunto, ¿quién es la verdad? Dios y solo Dios. ¿Quién es la mentira? Solo el diablo. El diablo es padre de la mentira, lo dirá el mismo Jesús.
Y por eso Tesalonicenses, o Pablo cuando escribe a los tesalonicenses les va a decir, el rebelde enviado por Satanás. ¿Quién es el rebelde enviado por Satanás? Aquel hombre o mujer que distorsiona la enseñanza de Jesús y enseña un nuevo evangelio conforme su conveniencia humana. Él es el rebelde enviado por Satanás. Y que muchas veces pueden llegar como falsos amigos, como falsos y mansos corderos. Pablo nuevamente cuando escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versículos del 3 al 11, y en el capítulo 4, versículo 1, nos dirá lo siguiente. Son falsos profetas los que enseñan cualquier cosa, los que cuentan leyendas y genealogías interminables. Que a usted y a mí no nos quede gustando una prédica en la que nos describa cómo es el cosmos, cómo se forma el sol, a cuántos grados quema el sol. No. Que a usted y a mí nos cautive la palabra de Dios tal y como relatan las Sagradas Escrituras. Porque eso es palabra de Dios. Que del resto tenga que añadirse del cosmos, que el viento con qué fuerza se mueve, eso es añadiduras humanas. Eso es enseñar cualquier cosa. Bien lo dice Dios a través de el profeta Ezequiel, capítulo 3. Hablarás a mi pueblo con mis palabras. Escucha mis palabras y las transmitirás a mi pueblo. Y por tercera vez le dice Dios a Ezequiel, escucha mis palabras y les hablarás con mis palabras, les guste o no les guste. En los últimos tiempos, algunos también reniegan de la fe para seguir enseñanzas y doctrinas diabólicas. Diabólicas. La palabra diablo significa divisor. Por lo tanto, doctrina diabólica es una enseñanza que divide la verdadera enseñanza de Jesús. La segunda carta de Juan en el capítulo 6, versículo 12, nos dirá, han venido al mundo muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías. Jesús es el Mesías de Dios, es el ungido, es el santo, es el enviado de Dios. Y ese Jesús que toma condición humana en el vientre de María, ahora toma condición de pan y condición de vino. Si usted le acepta a Jesús como es Él, pan y vino, bendito sea Dios porque usted está cogiendo la enseñanza verdadera que Jesús nos ha entregado. Pero si usted se resiste a creer y si usted niega que Jesús está en el pan y en el vino, tenga mucho cuidado. No vaya a ser que usted y yo seamos presa de seductores de la fe. El texto de Juan continúa y dice, todo el que se sobrepasa y no se queda en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. En palabras humanas, lo que dice lo que dice San Juan en su segunda carta es lo siguiente. Todo el que se sobrepasa, todo el que le añade cosas a las Sagradas Escrituras, todo el que aumenta palabras, el que aumenta textos, el que aumenta ejemplos a las Sagradas Escrituras, ese no posee a Dios. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque está viviendo esto, doctrinas diabólicas. Está enseñando doctrinas diabólicas. Y al que enseña y vive doctrinas diabólicas, nuevamente el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 22 dirá, este es el anticristo. Que no nos asustemos entonces si usted y yo algún momento somos, fuimos o podemos ser el anticristo, porque anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Ahora el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 51 al 53, nos dirá que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y Jesús hace énfasis en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 6, dirá,
el que come mi carne tendrá vida eterna. Vuelve a insistir y dice, el pan que yo les doy es mi carne y la doy para vida del mundo. Si usted y yo negamos de que Cristo está en el pan y en el vino, somos anticristo porque negamos al Hijo de Dios y por ende a Dios mismo. Mateo en el capítulo 16, versículo 18, nos muestra que Jesús le dice a Pedro lo siguiente: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Mire, Pedro es un sobrenombre porque el nombre propio del primer apóstol de los 12 que tuvo Jesús, el nombre propio es Simón. Simón significa caña. La caña es flexible, se deja arrastrar por el viento y por el agua. Pero Kefas, en el dialecto de Jesús, Kefas, que traducido al latín sería Petrus, y Petrus traducido al castellano significa Pedro. Pedro es esa piedra firme, que viene el viento, golpea y no lo derrumba. Que viene el agua, golpea y no lo arrastra. Pedro, por lo tanto, significa firmeza, piedra firme. Y sobre esa piedra firme, sobre esa fe firme que tiene Pedro en Jesús, él levanta la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la única iglesia. Bien lo profesamos en el credo niceno-constantinopolitano, donde decimos la cuarta parte del credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una, porque no hay otras iglesias fundadas por Dios. No hay otra iglesia fundada por Cristo. No hay otra iglesia fundada por el Espíritu Santo. Es una sola iglesia. Y esa una iglesia es santa. ¿Qué quiere decir? Que es santificada por el cuerpo de Cristo presente en el pan y en el vino. Dice también que es católica, quiere decir universal. Y finalmente dirá que es apostólica porque tiene como base a los apóstoles, tal como lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Y el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, remata, le pone un sello a esta enseñanza de Jesús referente a los apóstoles. Y nos va a decir, la muralla de la ciudad descansaba en 12 piedras de cimientos en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Hermoso. Mire cómo Jesús mismo nos va enseñando que los apóstoles son los cimientos de la Iglesia Católica. Y estos 12 apóstoles van a estar juntos con los 12 hijos de Jacob, como nos muestra el capítulo 4 del Apocalipsis, donde nos muestra al trono de Dios y 24 ancianos alrededor del trono, dando gloria, honor y honra por los siglos de los siglos. Noveno aspecto. Jesús nos dice, estén preparados. Y acá es una palabra muy interesante, una enseñanza y una advertencia muy especial. Estén preparados, nos dirá Jesús. A veces uno lleva una vida equivocada, pero cuando está en agonía de muerte, por la gracia de Dios, puede vivir el sacramento de la confesión y la comunión, y como que podría suspirar y decir, ahora sí, estoy preparado para morir. Con un cierto grado de limitación, me atrevo a decir que no se debería estar tan seguro. Porque el mismo Jesús nos va a decir que para estar preparados hay que vivir todo lo que Él nos ha encomendado, como nos recuerda en el capítulo 28, versículo 20 del Evangelio de Mateo. ¿Y qué es lo que nos ha enseñado Jesús? Entonces uno no solamente podría
decir, ya me confesé y ya comulgué, ya estoy preparado para morir, cuando no hemos vivido todo lo que Jesús nos ha encomendado, tal como nos recuerda el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20. Por poner un ejemplo, cuando un estudiante va a dar una evaluación de la clase de matemáticas, no solamente se prepara en suma resta para dar la evaluación, sino que tiene que estudiar toda la materia, todo lo que abarca la materia, suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, polígonos y todo lo demás. Si este muchacho no ha estudiado toda la materia, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede aprobar la evaluación? ¿Cómo puede aprobar ese ciclo? Lo mismo en la fe. Si nosotros no vivimos lo que Dios nos ha encomendado, ¿cómo podemos decir, ya estamos preparados para morir? Y finalmente, un décimo aspecto del capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Nos dirá, verán al Hijo del Hombre venir. Una enseñanza muy interesante que nos regala Jesús. Y esto nos invita a ver el ejemplo de la higuera, dirá Jesús. Cuando la higuera presenta ramas tiernas y le brotan nuevas hojas, está cerca el verano. ¿Qué tiene que ver esto? Mire, Jesús lo que está diciendo es, cuando la higuera presenta ramas tiernas, ¿qué es una rama tierna? Es una rama flexible, es una rama nueva, es un brote de hojas nuevas y de ramas nuevas, en una sola palabra. ¿Eso cómo lo aplica Jesús a la fe? Le va a decir, cuando vean que pasan cosas novedosas, cuando vean que pasan cosas nuevas en la iglesia, tengan cuidado porque ya se acerca el fin del mundo. Y acá Jesús ya nos habla de la parusía. La parusía quiere decir la segunda venida de Jesús, con poder y gloria, para juzgar a vivos y muertos, y donde va a instaurar su reino definitivo, reino que no tendrá fin. Cuando Jesús venga por segunda vez, lo dice a través del evangelista Mateo, capítulo 25, versículos 34 y siguientes. Pondrá a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda. A los buenos les describirá todas las bienaventuranzas corporales. Dirá, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve encarcelado, me visitaron, estuve desnudo, me vistieron. Por lo tanto, les dice, vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido instaurado para ustedes desde la creación del mundo. Y dirigiéndose a los que están a la izquierda, es decir, a los malos, les dirá, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, estuve encarcelado y no me visitaron. Y estos todavía prepotentes e interrogantes le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo estuviste hambriento? ¿Cuándo estuviste sediento y no te asistimos? Y Jesús les responderá, todo lo que hicieron con mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y ahí viene, si usted y yo no nos condolemos del prójimo, vamos a integrar este grupo de los malos que va a estar a la izquierda de Dios, listos para ser arrojados al infierno, donde el fuego no se apaga. En cambio, los buenos, los que sí viven conforme a la voluntad de Dios, estarán a la derecha de Dios, a la derecha de Jesús, y pasarán a integrar el reino de Dios. Si decimos que Jesús está presente en cada Eucaristía, dijo, mis ojos te han visto ahora. Y lo que dice Pablo, ¿cómo puede esperar lo que ya se ve? ¿Cómo puede esperar lo que ya es real? Jesús, bendito Dios, Jesús en cada Eucaristía se hace presente.
No vivámosle esperando, vivámosle celebrando, convivamos con Jesús. Ya no se dé ese espacio, ese tiempo de esperarle, sino que conviva con Jesús. O cuando usted espera la llegada de un familiar querido que a los años viene a visitarle. Y usted, cuando sabe que va a venir, prepara todo, prepara la casa, prepara la comida, prepara la mesa, prepara todo. Pero cuando llega, ya no sigue esperando, ya pasa a otra realidad, lo vive, saluda, conversa, se ríe, consume los alimentos, comparte las experiencias de la vida. Y a eso es lo que nos invita Job, Pablo, cuando nos dice, perseverar en la esperanza es lo que nos salva, pero ver lo que se espera ya no es esperar. Alimentémonos del cuerpo y la sangre de Cristo y en cada Eucaristía nuevamente digámosle, Maranatá, ven Señor Jesús a mi corazón. Les invito a que le demos gracias a Dios por su palabra, dele gracias a Dios por su vida, dele gracias a Dios por su proceso espiritual. Gracias Señor por alimentarnos con tu palabra día a día. Gracias Señor por regalarnos tu Espíritu Santo. Gracias Señor por enseñarnos. Gracias Señor por amarnos. Gracias Señor por abrirnos el entendimiento. Gracias Señor porque no eres un Dios únicamente de un determinado pueblo, sino de la humanidad entera. Gracias Señor porque al abrir tu templo, tu misericordia se expande para la humanidad entera. Y al permitir que tu Hijo esté presente en cada Eucaristía, tú también te haces presente en tu Hijo. Así, Señor, nos muestras que tú y el Hijo son una sola cosa, que tú y el Hijo son los que nos regalan el Espíritu Santo. A ti, Santo Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Espíritu Divino. Santo Espíritu de Dios, llénanos de ti. Santo Espíritu de Dios, regálanos una nueva experiencia con el Padre, regálanos una nueva experiencia, Jesús. Santo Espíritu de Dios, líbranos de vivir una sexualidad desenfrenada y contraria a la voluntad de Dios. Santo Espíritu de Dios, alimentanos del cuerpo y la sangre de Cristo en cada Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.